¿cuándo comienzan a interesarse Fundepro por esta situación de los presos políticos, de los perseguidos políticos, y cómo cómo se han violentado los procesos de estos presos? Bueno, como te dije al inicio, la razón de ser de Fundepro fue precisamente eso, violaciones al debido proceso. Comenzamos desde el año 2006, ya para ese entonces pues estaban presos lo que llamábamos nosotros los 11 del 11 de abril, que todavía permanecen 6 detenidos, otros están con medidas humanitarias. Después viene Rolando, Otoniel y Juan Guevara, ya llevan 10 años, 7 meses, también del año 2005. Sí, inicialmente los funcionarios metropolitanos era del año 2003 y en el año mismo 2004 pues comienza pues lo que eran sus jefes, el comisario Vivas, el comisario Forero, el comisario Simonovis. En el año 2004 igual, Rolando, Otoniel y Juan. Y ahí comienza pues la larga lista de presos políticos en el país, como te dije, 195 del gobierno de Chávez. Ajá, pero vamos a diferenciar entonces. Esos 195 eran unos presos Selectivos. señalados, Sí. selectivos, precisados Exacto. por el presidente, del presidente para abajo, ¿no? De Todos los los cuales ya, funcionarios. bueno, quedan 8. Quedan 8 8 todavía. presos políticos. De lo que es lo que tenemos ahorita, 74 presos políticos. Cuando nosotros iniciamos ¿Y en este qué se ha año, alterado ese debido proceso de esos detenidos antes del gobierno de Maduro? en todo. En todo. Sí. Nosotros ahí sí no diferenciamos, ¿no? Todos son La iguales. violación del debido proceso ha sido desde ellos para acá. Sí, ahora sí tenemos más torturas y más maltrato a nivel individual que lo que era antes. Nosotros hemos visto, por ejemplo, de los casos, muy pocos denunciaron denuncia, a excepción de los Guevara. Torturas. Sí, torturas, a excepción de los Guevara, a excepción del general Felipe Rodríguez, de Daniel Mérida, de muy pocos casos en eso, sí fueron incluso detenciones de que incluso hasta ellos mismos se presentaban ante el órgano competente a ponerse a derecho y entonces pues no hubo, ¿no? Pero de lo que ha sido 2 años para acá, casi todos han sido maltratados, torturados y humillados, pues. De alguna manera tú dices, esa no es la forma de denigrar del ser humano como tal que tanto afecta. Y ha tenido, eso sí hemos visto, pues el comportamiento del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo ha sido exactamente la misma. No hay denuncia, no se tramita la denuncia, es más rápido el archivo del caso como tal, no consiguen los testigos, los resultados de los exámenes médicos forenses salen alterados, o por supuesto si yo te denuncio hoy que yo fui maltratada y tú me vienes a hacer el examen un mes después, indudablemente que no va a salir los golpes que tenemos. Vemos que para lo único que se cumple aquí el debido proceso son los 45 días que se toma el Ministerio Público para su investigación, ¿no? Una investigación además que no realiza, sino que se queda precisamente con lo que fue presentado en su momento inicial. Cuando tú eres detenido, tú tienes hasta 96 horas para que un tribunal dé cuenta de lo que fueron esas actuaciones del Ministerio Público, lo que son las llamadas en flagrancia, que muchas veces no es flagrancia, sino que, bueno, te detuvieron y ya. Y pasa lo que es que el Ministerio Público en el lapso de 24 horas tiene que presentarlo ante el tribunal competente, que generalmente pues, es un tribunal de control, o bien ante el con las tribunal. respectivas pruebas que demuestran que tú eres culpable de alguna acción eso ilícita. Es lo que nunca conseguimos, las Nunca hay respectivas pruebas, ¿no? Las respectivas pruebas son lo que siempre... O son bueno, pruebas ¿y dónde muy están las fallas. pruebas? Sí. Entonces, precisamente, quedan detenidos, que es lo que nosotros vemos. En muchos de los casos, pues por supuesto, en estos 3.700, indudablemente que muchos jueces prefirieron, o bien por instrucciones, o bien por soltarlos, porque imagínate tú, es que no había cárcel para tanta gente, además, no mantener a 3.700 personas. Pero ¿qué pasa con estas 3.700 personas? Todas están bajo proceso. Ya salieron varios sobreseimientos, gracias a Dios. Pero hay muchos que están con medidas cautelares. Muchísimos. Nosotros todavía, desde en Fundepro, tenemos muchos que estamos asistiendo en juicio y todavía casos donde no hay una decisión por parte del Ministerio Público y mucho menos por un tribunal. Incluso ayer pasé por un tribunal donde el Ministerio Público opinó
que debía sobreseerse la causa porque no consiguió Elementos pruebas o probatorios. elementos probatorios, porque nada más, como en todos los casos, es un acta policial de aprehensión. Y la juez decidió pues que no, que ella tenía que oír la opinión del juez superior para que rectificara o ratificara. Es decir, ella a su vez, es decir, ella es más juez que todas las demás, ¿no? Y ella decidió que no debía hacerse así, sino que necesitaba una segunda opinión al respecto. O Y ella o alguna orden telefónica. O no, alguna... fíjate que ese caso, bueno, eso era para reírse más bien cuando tú leías ese caso, ¿no? Porque ellos supuestamente detienen a un grupo de muchachos en lo que es el municipio de Baruta, y ellos dicen que estaban haciendo y que bombas molotov, pero ahí en toda la calle principal, es decir, habían alrededor de 10 muchachos presos, que me imagino hay 10 casas y por lo menos 10 garajes. Ah, no, ellos decidieron hacer bombas molotov en toda la avenida principal ahí, porque bueno, A la vista de todo el a la mundo. vista de todo el mundo. Eso es muy bueno. Los terroristas que nosotros tenemos en Venezuela. Y entonces, bueno, la juez decidió que no. Estamos entonces a la espera a ver qué piensa, ¿no?, el fiscal superior en relación a eso. Otros pues fueron más conscientes de que ciertamente el único elemento de prueba era lo que es el acta policial de detención, donde me dicen que te vieron en la calle corriendo, que te consiguieron con piedras, porque eso era, fíjate, que uno de los elementos probatorios muy importantes en todas estas detenciones del 2014 era que tenían teléfonos celulares, ¿no?, y piedras, según ellos. Pero tú tenías que ver la cantidad de piedras que supuestamente había, que yo no sé dónde, en qué parte ¿Cómo cargaban cómo eso? cargaban y corrían a la vez con las piedras. Entonces nosotros veíamos esa parte, ¿no? Ajá. Y Vamos a establecer diferenciaciones entonces entre lo que fueron esas detenciones de Chávez, particulares, precisadas en las personas que fueron señaladas en su debido momento, y lo que ocurre con el régimen de Maduro y esas detenciones mayoritarias, ¿no? Estas detenciones grupales, generales. en muchos de los casos, en el caso de Chávez salieron o bien con penas cumplidas o bien a través de medidas humanitarias. Pues nosotros debemos diferenciar una medida humanitaria a una medida cautelar por razones de salud. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Una medida humanitaria se da cuando efectivamente tú estás ya condenado y tu afección de salud es tan grave que el Estado te da esa providencia de que tú vayas a morir de tu casa. Si te curas, tienes que regresar al proceso. Una medida cautelar por razones de salud es que en medio de un proceso, tú, pues por supuesto, surja una enfermedad, surja un contratiempo en tu salud, considere, por supuesto, el médico forense de que no estás apto en un momento determinado para seguir en ese proceso por tu salud, y la juez entonces, a petición del Ministerio Público, a petición de la Defensoría del Pueblo, a petición, por supuesto, inicialmente, porque siempre es inicialmente por los propios abogados, solicitan una medida cautelar, que es que tú sigues tu proceso, pero en libertad. Libertad condicionada, indudablemente. Y entonces, por supuesto, siguen con el proceso. Muchas veces estos procesos quedan ahí, suspendidos en el tiempo. Y es una gran, es decir, y en el caso de la humanitaria, fíjate que en el caso de todas estas detenciones, lo primero que nosotros vemos que le dice, usted no puede hablar de su caso. Usted no puede dar opinión de ningún tipo sobre lo que está pasando en Venezuela. Usted no puede salir a Usted no manifestar. puede salir, esa es la primera, no puede salir a manifestar, no puede Que va en hablar. contra de la Constitución. Sí, entonces estás más preso que cuando estabas preso. Y es lo que nosotros hemos visto con lo que es el preso político venezolano. Te cercenan todas las Te libertades. cercena absolutamente. El que ha conocido la cárcel, por supuesto, no quiere regresar. Eso nosotros pues lo entendemos. Y entonces quedas preso casi que dentro de ti mismo, pues, porque sí tenemos alrededor de 5.000 personas bajo proceso, de que de alguna manera están suspendidas. Otra, nosotros conocemos de un caso, que no te voy a dar nombre, por supuesto, pero conocemos un caso de que se ha abierto 6 veces. La apertura del caso se ha abierto 6 veces. Y es que los jueces y fiscales no saben qué hacer con el caso. Cuando ellos ven que pues llega un momento en que, sí, hay una normativa que pasado 16 días ahora, antes eran 10, ahora son 16, no se inicia nuevamente el proceso,
se suspende el proceso y queda como si nada hubiese pasado. Entonces tienes que volverlo a comenzar, ¿no? Eso está pasando muchísimo en los casos de los presos políticos, porque los jueces no quieren condenar, porque saben que no tienen pruebas. Pero también puede pasar el caso de la Tampoco lo pueden dejar doctora en Fiuni, libertad y porque, tampoco claro, lo puedes dejar en libertad. porque corres riesgos. Claro, pero también estamos viendo algo bastante, no peligroso, pero sí que afecta de alguna forma su condición de vida desde que es el proceso hasta acá, que son las admisiones de hechos. Muchos de los jóvenes están admitiendo los hechos porque un año preso, año y medio preso, 6 meses preso, tú no sabes hasta qué punto pues tú quieres salir. Y si lo admites, Y puedes si salir lo libre con admites, mayor pues prontitud. sales con una condena, admites que hiciste eso, pero sales, ¿no? Son más o menos los juegos que se están haciendo en tribunales. Pero quedas con una condena, te sigues presentando, y entonces la desesperación te lleva precisamente a eso. ¿Qué pasa con eso? Le estás dando la razón al gobierno de que cometiste un reconociendo una delito, culpabilidad estás cuando no reconociendo la una tienes. culpabilidad cuando no la tienes. Quedas condenado con antecedentes, pero Estás en libertad. Seleccióname, por favor, 2 casos emblemáticos. Uno del gobierno de Chávez y uno del gobierno de Maduro, que haya sido manejado por Fundepro y donde hayan sido afectados esos procesos legales. Entiendo que todos, ¿no? Pero que Jacqueline ubique 2. Uno de cuando el gobierno de Chávez y uno de cuando este gobierno de Maduro. Pues diatriba en el gobierno de Chávez no tengo mucho, porque tendría que elegir necesariamente el caso de mi esposo. Adelante. Que es Rolando Guevara, está preso con su hermano Otoniel Guevara y su primo Juan Guevara. Allí nosotros en el primer año, es decir, nunca visto pues un proceso tan avanzado, ya ellos lo detuvieron en noviembre del 2004 y en diciembre del 2005 ya teníamos sentencia, ¿no? Lo que todo preso quiere, una sentencia rápida, ¿no? Allí nosotros tuvimos, pues por supuesto, el caso es el caso de Danilo Anderson, la muerte del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, donde vimos inicialmente todas las violaciones habidas y por haber. Empezando que se sacó una ley antiterrorista especialmente para ellos. Es decir, el hecho se realizó el 18 de noviembre del 2004, a ellos los secuestraron el 23 de noviembre del 2004, y la resolución salió el 25 de noviembre del 2004. Sí, por supuesto, legalmente ya hay la primera afectación al debido proceso, donde me secuestras, me torturas y además me lanzas una ley que no está bajo el momento de los hechos, pero me encausas por allí. ¿Qué tenemos nosotros en la ley antiterrorista? Inicialmente se crea una jurisdicción donde nosotros vemos jueces a dedo, ¿no? Jueces a dedo que son los que van a conocer. Ahí no se nombraban jueces provisorios también, ¿no? Que corren más riesgo de eran ser provisorios, generalmente eran provisorios. Pero entonces decían, ponle el tribunal, por decirte un nombre, el tribunal 20, el tribunal 7, el tribunal... Pero no era el tribunal, era el juez. Era el juez al que buscaban. Un juez que pertenecía al gobierno, un juez pues que sus afectos estaban hacia allá, o a lo mejor alguna oferta que se le podía hacer en un juez momento. complaciente. Un juez complaciente, como los hay muchos. Y como nosotros hemos visto en las listas que se repiten y se repiten en los casos de los presos políticos. Ya tenemos un problema de jurisdicción y entonces el Ministerio Público, en la vista de que no tiene cómo condenar, contrata a 2 testigos, los llamados testigos estrellas, donde mienten descaradamente sobre la situación y después, por supuesto, como dice, la mentira tiene las patas cortas, ¿no? Sale, no pasó ni año y medio y salieron precisamente los testigos diciendo que fueron comprados por el Ministerio Público. Sale uno de los fiscales actuantes diciendo que ahí hubo fraude procesal y que ciertamente los Guevara son inocentes, y ya llevan 10 años y 7 meses por un delito que no cometieron y con testigos falsos y por supuesto el resto de las pruebas falseadas. Y como decimos nosotros, el caso de los ascendidos, todo el mundo ascendió en ese caso, desde el mensajero hasta los fiscales, todo el mundo le pagaron ascendido. su acción. Sí. Bien. Del año 2014 no nos queda, del año 2014, gracias a Dios no tenemos presos, sí tenemos muchos con medidas cautelares, pero por supuesto seguimos viendo
los casos de Leopoldo López, de Ceballos, de Ledesma, lamentablemente pues muchos jóvenes que lo que estaban era protestando por la situación del país y que se mantienen todavía ya a 1 año y 6 meses tras rejas.